llamó atención a los funcionarios, etcétera. La oposición habla de la compra de votos, de que en los últimos días repartieron mucho electrodoméstico, mucha comida. Siempre se van a dar, porque es parte de una cultura política. Yo creo que este proceso fue transparente, que la gente fue a votar, que el PRMista fue a votar, hasta que la Junta dio los números ayer y nos dimos cuenta que era una abstención relativamente igual que la que había habido en todos los procesos municipales anteriores, de un 51%. Entonces yo a veces llego a los lugares y veo que me hacen así como que llegó esta, tú sabes. La entrevista del Telematutino 11, gente importante, a tratar temas importantes, nos acompaña la licenciada Farideh Raful, senadora del Distrito Nacional por el Partido Revolucionario Moderno y es subcoordinadora de la campaña electoral. Co-coordinadora. Co-coordinadora, mejor todavía. Co-coordinadora. Y es mi sobrina. Sí. No como un amigo ahí que todo el mundo es sobrino. Que hermano, todo el mundo es tío, ¿verdad? Tío, No. Esto es verdad. Esto es verdad porque es que Tony es mi hermano y mis hijos se criaron junto con Farideh. Son de la misma generación y por eso es mi sobrina en afectos. Totalmente. Y en admiración. Totalmente. Y en respeto. Buenos días, Farideh. Muy buenos días, contenta de estar aquí, bueno, para mí es un honor. No, y sabemos el sacrificio que tú tienes que hacer y que tiene que hacer todo el mundo por una entrevista, porque todavía ustedes tienen reuniones, tienen evaluaciones. No, totalmente, no hemos parado. Y entonces los tapones complican esta situación. No nos hemos parado realmente después de la victoria del domingo, que era esperada por nosotros en el comando de campaña, pero como quiera hay ajustes que hay que hacer, hay revisiones que hay que hacer, algunos lugares fueron muy disputados. Nosotros hemos estado en reuniones constantes y el trabajo ha continuado. Entonces, desde el domingo, lunes el día completo, ayer el día completo, teníamos que pasar balance con todos los enlaces provinciales. Tú estás un poco difónica. Totalmente, porque ha sido demasiado la actividad. Con pasar balance con todos los enlaces de las provincias, ver dónde hubo debilidades, dónde podemos fortalecer, hacer levantamientos, cambio de estrategia para las elecciones presidenciales. O sea, es todo un trabajo permanente porque ya terminamos una primera etapa, pero nos aproximamos al gran desafío que son las presidenciales en 3 meses. Entonces, una campaña corta, intensa, donde amerita que nuestros esfuerzos estén mucho más enfocados en que los equipos trabajen en el territorio, sigan haciendo lo que están haciendo para tener una victoria electoral como la que tuvimos. Pero parecería que la estrategia le funciona. El presidente decía ayer, bueno, nosotros llevamos a nuestra gente a votar. Sí, yo no sé si los demás no hicieron lo mismo. La verdad es que el PRM ha demostrado que tiene capacidad de movilización desde la convención. O sea, nosotros en la primaria demostramos con más de 1 millón y pico de PRMistas que votaron en las internas que hemos desarrollado capacidad de movilización. Y yo creo que eso es importante, hay una mezcla de 2 cosas. Yo digo, bueno, no podemos abstraer de las coyunturas, por supuesto. Tenemos un presidente que está en su mejor momento, que cae bien, que comunica, que conecta con la gente. Es tan así que hubo lugares en esta campaña electoral donde habían serias, o por lo menos detectábamos debilidades, y la sola presencia del presidente hacía posible que los números cambiaran. ¿Tú crees que la obra de gobierno y el presidente fue decisivo? En muchos lugares sí, en muchos lugares sí. Tú tienes casos como el de Santiago. Yo creo que este gobierno ha hecho por Santiago lo que ningún gobierno ha hecho en Santiago de los Caballeros y en muchas provincias también. Y él mismo está en su mejor momento. Entonces eso de manera directa pues comunica, conecta con la gente que opina a favor de él y vota a favor del partido en el que él está liderando. Entonces el PRM está muy fuerte como marca y la dirigencia también se siente comprometida con un alto desafío y eso motiva. La dirigencia lo que hace es dirigir gente. Yo digo, los partidos tienen militantes y tienen dirigentes. ¿Qué hacemos los dirigentes? Dirigir gentes y hacer un trabajo electoral que comienza con los delegados de mesas, con los colegios electorales, con los recintos electorales y la capacidad de movilización. Entonces, todas esas cosas, a pesar de lo que la oposición dice, que compramos, que invertimos recursos, eso es lo que ellos estaban acostumbrados a hacer. Nosotros lo que hemos estado acostumbrados por más de 20 años en la oposición es a movilizarnos y a tratar de convencer a nuestra dirigencia de la capacidad que deben demostrar el día de las elecciones. Y lo hemos estado haciendo. Y eso es importante porque hay una motivación. En algunos lugares más que en otros, había candidaturas interesantes en municipios y distritos municipales que fueron presentadas
y para eso trabajamos. Ayer me decía una amiga, para ustedes fue una sorpresa este resultado. Y yo, pues mira que no. El presidente incluso lo dijo. Nosotros estamos preparados para un 70 o un 80%. Y nosotros decíamos, un 80, bueno, quizás. Cuando pasábamos balance cada 2 días del trabajo que se estaba realizando en los territorios, decíamos, bueno, podemos llegar a un 80. Bueno, de hecho, sobrepasamos hacían el 80. tracking, hacían encuestas. Sí, no solamente las mediciones, sino que desplegamos en el territorio, aparte de los coordinadores y los dirigentes de cada territorio, desplazamos enlaces, el mismo presidente del partido se desplazaba a algunos lugares, yo como coordinadora de campaña, Kelvin Cruz y Víctor de Asa, que fueron los coordinadores de campañas municipales, hicieron una excelente labor en todo el territorio nacional, Pedro Richardson en los distritos municipales. O sea, nosotros nos enfocamos en los territorios y ahí están los resultados. Sin embargo, la propia OEA llamó la atención Sí. a la compra de votos y llamó atención a los funcionarios, etcétera. La oposición habla de la compra de votos, de que en los últimos días repartieron mucho electrodoméstico, mucha comida, mucha plancha de zinc, madera, etcétera, etcétera. No, mira, yo pienso que pueden darse casos aislados, siempre se van a dar, porque es parte de una cultura política. Pero desde yo que he sido dirigente desde la oposición, que ahora estamos en una posición en el gobierno, desde el Senado de la República, y que puedo trasladarme a todos los territorios y que he visto realmente cómo la democracia se ha visto afectada en procesos anteriores, no con compra de cédulas solamente, sino con muchas cosas más. Yo digo que no es ni relativamente cerca. Que tenemos que mejorar en los procesos, sí. Hay casos aislados con los que yo no puedo estar de acuerdo. Y sé que el presidente de la República... Hay imágenes de gente dando sobres. Sí, y eso. no, eso nosotros no estamos de acuerdo. De hecho, sacaron incluso hasta videos viejos de algunos candidatos y candidatas en otros procesos para tratar de empañar este. Yo creo que este proceso fue transparente, que la gente fue a votar, que el PRMista fue a votar también, que se habló mucho de una abstención de un 70, hasta que la Junta dio los números ayer y nos dimos cuenta que era una abstención relativamente igual que la que había habido en todos los procesos municipales anteriores, de un 51%. ¿Por qué? Porque también hay que recordar... 53, pero si uno saca 51%, bueno, más los... No estoy de acuerdo, va en línea con lo que fue. Va en línea con todo lo que ha pasado. Cuando eran municipales y congresuales. Totalmente, porque incluso en el 2010, que fueron las congresuales con las municipales, fue la abstención más alta, casi de un 60%. Sí. Y fueron juntas. Después hubo un intervalo de cada 2 años. Luego, la campaña pasada tuvimos municipales 3 meses antes que las elecciones presidenciales y este año nuevamente. Y es la primera vez que hay voto preferencial para los regidores y regidoras. Ojo, la gente ni sabía casi cómo votar. Había que explicar a la gente. Los regidores y regidoras van a ser electos con un voto preferencial, igual que los diputados y diputadas. Por eso hubo tantos votos nulos, porque la gente llegaba, veía una boleta electoral y casi ni veía la cara de los candidatos a regidores y regidoras. Era pequeñita. Era pequeñita, entonces a veces marcaban el partido solamente, o marcaban varios partidos y se confundían. Entonces, el abstencionismo que ha habido aquí es igual que en otros procesos electorales. Y yo creo que sí, nosotros como partido, y eso es algo que hemos discutido desde el día de las elecciones y desde antes, tenemos la necesidad de dar un ejemplo de sensatez y humildad. En el triunfo hay que ser humildes, porque hay 2 mensajes muy claros que se están mandando. Número 1, están apostando a una política del gobierno y a una política de la mayor parte de los alcaldes. Donde perdimos eran alcaldes que estaban siendo casi reelectos y no habían hecho su trabajo. Fíjate qué interesante. Hay una masa crítica consciente mucho más despierta para poder ejercer el derecho al voto. Pero número 2, hay un mensaje que como partidos políticos todos debemos verlo. Sí es verdad que la abstención es la misma, pero es alta. Y debemos conquistar a más personas a que valoren el derecho que tienen y el deber que tienen para ejercer el voto. Sí, porque y cómo fortalece la el novedad sistema del democrático. voto preferencial. Sí. Y me consta que muchos jóvenes, muchos jóvenes fueron candidatos y llenaron de afiche la ciudad. Sin embargo, eso como que no estimuló. Eso no estimuló, pero sin embargo tú veías jóvenes. Nosotros tenemos una regidora que acaba de ganar con 20 años en la circunscripción número 1 del Distrito Nacional, y la mayor parte de los jóvenes, María Laura, y la mayor parte de los jóvenes que iban a votar se identificaban inmediatamente con ella. Por una cuestión generacional. Nosotros el 8 de febrero trajimos 5 regidores y de esos 5 regidores salieron 3. Salieron 3. Salió María Paula, salió Jorge Félix, salió Rafael Gutiérrez.
Claro, porque hay una identificación hasta generacional y eso motiva a que la gente, además son personas que están conectando a través de las redes sociales, las nuevas herramientas que se tienen. Circunscripción 1. La circunscripción 1 estamos hablando, claro, porque cada parte es distinta. Pero el ejercicio es interesante y yo creo que para nosotros que hacemos vida política 24/7 es tratar de enseñar a la gente que su voto es importante. Yo estoy en un grupo de una junta de vecinos donde había muchísimas críticas a la alcaldía y decía un vecino muy cercano, bueno, pero ¿y por qué ustedes no votaron? Claro. ¿Por qué se quedaron aquí en el chat de la junta de vecinos? Y eso es válido, si estás o no de acuerdo, la única forma de expresarlo es a través del ejercicio del derecho al voto que nos ha costado tanto, sobre todo a las mujeres que apenas tenemos 82 años, que comenzamos a votar en las elecciones y eso fortalece el sistema democrático. Entonces los partidos políticos estamos abocados a seguir conquistando personas para que vayan a votar, o como dirigentes o como militantes. Y nosotros desde el gobierno hacer un ejercicio sensato, demostrar madurez política, pero también humildad, porque cuando se está en el gobierno, a veces se peca yo digo, la gente no puede morir de éxito, ni podemos ser tan triunfalistas. Hemos obtenido una gran victoria. Eso fue lo que le pasó al PLD, murió del éxito. Pero fue la misma victoria que tuvo el PLD en el 16, ojo. Entonces lo que tenemos es que aprender de los errores para no repetir lo que hizo el PLD y salir en el 20. Entonces yo creo que es interesante. El mismo PRD y lo mismo, tuvo 16 años fuera 16 por la división. años por las divisiones internas. Entonces, yo creo que esto es un llamado a, bueno, hay un voto de confianza, hay un mayor compromiso, no podemos sentarnos, tenemos que seguir trabajando. Yo estoy convencida de que la ruta del cambio ha iniciado a través del ejercicio de gobierno que tiene el presidente Abinader de marcar una ruta y que era necesario un cambio en este país. ¿Tú crees que estos resultados se pueden proyectar a mayo? Yo creo que sí, pero no confío. Yo creo que todavía nos falta 3 meses críticos. Que los que votaron como votaron ahora van a votar igual. Totalmente, pero congresual puede ser que voten más personas para las presidenciales también. ¿Por quiénes van a votar esas personas? ¿A qué electorado le estamos hablando? ¿Por qué queremos continuar con el presidente Teóricamente el que Abinader? no votó se divide en la misma proporción. También. De acuerdo a lo que dicen los estadísticos. A lo que dicen las estadísticas, pero todo fluctúa y todo puede cambiar. Yo creo que nosotros tenemos un gran desafío, que la ruta del cambio y la transformación política de la República Dominicana ha iniciado con el presidente Abinader, que tenemos que continuar en ese sentido. Y para mí acompañarlo en este momento a estructurar los comandos, a dirigir los equipos junto con el compañero José Ignacio Paliza y toda la dirigencia de nuestro partido, para mí es un honor, porque después de 16 años consecutivos de un gobierno que sí atentó contra la democracia, que militarizó un Congreso hace 3 años, porque eso no se le puede olvidar a la gente, que a través de una reelección el Partido de Liberación Dominicana militarizó un Congreso y teníamos militares adentro del hemiciclo en el primer poder del Estado. Nosotros no podemos olvidar que fuimos bombardeados con bombas lacrimógenas porque salimos a protestar fuera de la Procuraduría General. Nosotros no podemos olvidar que tuvimos un procurador que justificó un espionaje a una miembro de la Suprema Corte de Justicia, hoy procuradora, y que sobre esa misma base falsificó documentos para tratar de hacer espionaje a miembros de la oposición política. Porque cuando yo veo a la gente del PLD y de la oposición sin argumentos diciendo, no, aquí lo que ha habido un atentado contra la democracia, señores, no puede ser que ustedes estén hablando de eso cuando tuvieron la cachaza de militarizar un Congreso, de silenciar voces, de sacar comunicadores de medios de comunicación. O sea, vamos a ser un poco más serios y tratemos de en este proceso electoral y en este proceso sociológico que se vive, donde la sociedad está cambiando, donde hay demandas, donde no se pudieron resolver problemas fundamentales, donde ustedes gobernaron por 20 años, ser un poco más responsables y ser más propositivos. Yo creo que necesitamos más soluciones, que debemos enfocarnos en los problemas que la gente realmente tiene, el alto costo de la vida, cómo ha tratado de solventarse en este gobierno. Tenemos que enfocarnos en el sistema de salud, tenemos que enfocarnos en cómo la gente resuelve sus problemas de empleo. Esto es un gobierno que ha creado empleos, que ha aumentado el salario más de 4 veces en 3 años. Esas cosas son neurálgicas para poder cambiar un país. Y yo creo que la oposición también debe hacer su trabajo con criterio para poder hacerlo. Exacto, magnífico. Con tu permiso, Farid, Claro. y los amables televidentes, nos vamos a una pausa porque todavía me quedan muchas preguntas. Ahora el tiempo me dé con Farideh Raful. Continuamos con Farideh Raful. Farideh, y uno viendo rápidamente los resultados, a pesar de que hay una supuesta equidad de género en las candidaturas y eso, pero es abrumadora la mayoría de alcaldes. Así es. ¿Eh? Más que alcaldesa. Más que alcaldesas.
Mira, Es más, cuando gana una alcaldesa dice, primera alcaldesa. Primera alcaldesa, bueno, Carolina es la primera alcaldesa de la capital. Sí. Y creo que Betty Jerónimo es la primera alcaldesa también de Santo Domingo Norte. La verdad es que nosotros las mujeres se nos dificulta mucho el ejercicio de la política por los diferentes roles que ocupamos, pero también los partidos, yo lo digo siempre, son estructuras creadas por hombres para mantener un poder y jerarquizar, ¿verdad? Ese poder a través de la masculinidad asociada a la virilidad y todas estas cosas. Yo me río porque a veces yo estoy en reuniones, sobre todo ahora como coordinadora del comando de campaña junto con José Ignacio Paliza, y me tocan reuniones donde yo soy la única mujer entre 50 o 25 o 40 hombres. Entonces yo a veces estoy ahí sentada. Y has llegado ahí por ti. Sí, no, claro. Entonces yo me quedo ahí como sentada. Yo no me siento incómoda, pero yo a veces me miro en perspectiva y digo, cualquier mujer que se siente aquí puede sentirse no a gusto. No por nada, sino porque... Intimidada. Intimidada, pero es que también... Para ti nadie te intimida. No, a mí no, pero ya yo he construido una carrera, pero cualquier persona es difícil. Y yo sé que es difícil a veces, yo a veces llego a los lugares y veo que me hacen así como que llegó esta, tú sabes. Y es parte yo creo que de una cultura que debe eliminarse. No es fácil, no es sencillo. Tomará tiempo. Tomará tiempo. Hemos ganado espacios y yo creo que lo hemos ganado de manera acelerada en los últimos años, pero nos falta muchísimo por construir. Y de hecho yo digo, bueno, fíjate que yo gano la senaduría de la capital después de 20 años sin haberse ganado para mi partido y la última incumbente fue una mujer. Por 20 años Doña participaron Milagro. hombres que nunca ganaron y gané yo después de 20 años la senaduría de la capital. También hay mensajes que se dan Sí, las únicas dependiendo de las senadoras han sido demarcaciones. Doña Milagros y tú. Que hemos ganado ya las otras senadoras porque tuvo doña Carmen Mendoza de Corniel. Pero ya eso era otra Eso era otra época, y doña Telma Frías, pero ganado sí. Entonces es difícil para nosotras estar en política, luchar en esos espacios, sacrificando tanto espacios familiares de una construcción social que te enseña a ser buena madre, a ser buena esposa, a ser buena hija, a ser buena ama de casa. Y yo digo, a veces las mujeres, por ejemplo, yo a veces estoy en una reunión muy importante con problemas de Estado, resolviendo que a Gastón le falta una pistolita de silicona para hacer una tarea en el colegio. Gastón es Y el tengo- hijo. Mi hijo. Es Y el tengo hijo que llamarlo Farideh. a quienes me asisten en la casa, por favor, cómprele esto a Gastón, le voy a depositar, o falta esto, que la merienda. O sea, estamos transmitiendo por muchas frecuencias al mismo tiempo. Pero creo que hemos ganado espacio, que vamos a seguir ganándolo. A mí me encanta cuando una mujer llega, sobre todo cuando tiene conciencia de lo que nos ha costado a las mujeres cada espacio que hemos logrado. Porque hay que ser, yo digo, hay que ser mujer y como digo, hay que ser joven y algo más. Muchas mujeres no saben lo que nos ha costado y cuando yo hablo con muchachos de colegio, todavía le digo a las niñas, ustedes saben lo que les ha costado a ustedes estar sentadas y no saben. Entonces hay que educarlas, hay que explicarles que antes las mujeres solamente podíamos estudiar en colegio de monjas y no compartir con los varones en una misma aula, que hace 82 años. Y todavía más para atrás eran amas de Y nos casa vamos, nada más. y éramos ama de casa y que tuvimos que ganando el derecho a divorciarnos, el derecho a ponernos pantalones, el derecho a hablar en un micrófono, el derecho a participar en la vida política, el derecho a poder graduarnos en una universidad que tampoco podíamos entrar. Todos esos son derechos que hemos conquistado las mujeres en las sociedades occidentales y democráticas en los últimos 100 años. Y nos ha costado mucho y tú tienes que tener una conciencia de lo que nos ha costado para valorar cuando uno llega a un espacio que uno está representando, uno agradecer a la generación que estuvo delante, que nos ayudó, y agradecer la oportunidad para poder abrir espacio a más que vengan detrás. Entonces eso es una conciencia educativa que hay que adquirir y al final vale la pena. Yo creo que vale la pena. Mi hijo que tiene 11 años me cuestiona, me dice, no vale la pena, mami, nadie te va a agradecer. Y yo, vale la pena porque con el simple hecho de que tú sepas cómo valorar el trabajo de una mujer mañana, la pareja que vas a elegir, cómo respetar a las mujeres que trabajan, yo creo que ya estoy sembrando en una generación que viene pensando de manera diferente. Y yo creo que al final la sociedad sea diferente, más avanzada, más progresista, más humana. Farideh, al presidente se lo preguntaron. Sí. Y mucha gente se ha preguntado con este tema de la elección separada, porque antes era cada 2 años, y lo que se decía era que estábamos en campaña permanente. Pero resulta que aquí se está en campaña el 17 de agosto, al otro día de la toma de posesión de presidente. Entonces, estas elecciones con 3 meses de antelación, con tanto costo, con tanta inversión, uno se pregunta, pero ¿no será mejor volver a unificar las elecciones? Claro, hay que modificar la Constitución. Hay que modificar la Constitución, hay que llegar a un gran consenso nuevamente, porque se ha cambiado varias veces. Pero ayer precisamente comentaba con un amigo y yo le decía, ¿tú te imaginas que cuando tú vayas a votar en unas presidenciales te entreguen 5 boletas 5. presidenciales? Hace 6.
la de los senadores, la de los diputados, la de los alcaldes y las municipales. 5. O sea, ¿cómo vas a votar si ahora se nos hace difícil educar a la población para votar preferencialmente por los candidatos y candidatas a regidores? Sería un poco más complejo, aparte que estamos votando manualmente. Una persona que es delegado en una mesa electoral, como yo lo he sido antes de ser candidata, sabe que tú duras ahí hasta 20 horas trabajando y a veces nada más manejas 2 boletas, contabilizando los votos. Imagínate. Entonces, además, 5. el método de Hunt. Y el método de Hunt, que viene a complicar todo, que muchos regidores que salieron muy bien valorados, con un nivel de votación, no salen porque hay un método de Hunt que lamentablemente, para mí eso hay que revisarlo. Es lo mismo que pasa con los diputados. Entonces tú dices, bueno, ¿sería realmente prudente eso cuando estamos debatiendo el caso de Dajabón? Se estaba perdiendo por un voto y ahora se está ganando por 4. Muchos votos nulos porque la gente no sabe. El caso de La Caleta en La Romana. El caso de otros lugares, que había un empate y anoche me enteré que ya se había dado por ganador a Turi, que es del Partido Revolucionario Moderno, pero por votos de 1, 2 votos. Entonces, ese nivel de complejidad, donde no tenemos un sistema electoral tan robusto, donde la ciudadanía no entiende cómo votar todavía, yo creo que tenemos que analizarlo profundamente antes de debatir por conveniencia si unimos las elecciones. Yo creo que lo que tenemos aquí que pensar es cómo fortalecemos la democracia, cómo llevamos más gente a votar, cómo hacemos que el voto sea más sano, que no haya compra, que no haya vicios ni delitos electorales, que sigamos fortaleciendo una fiscalía que persiga esos delitos electorales y que eduquemos a la población, que le eduquemos y le enseñemos el sagrado deber del voto. Hay que votar, es un deber ciudadano. Para exigir nuestros derechos tenemos que cumplir nuestros deberes y tenemos que crear conciencia en ese sentido. No podemos criticar la clase política si no elegimos los políticos que realmente nos identifican, porque si no, nos van a ganar la batalla y otro va a decidir por nosotros. Los políticos no van a dejar de existir, no vamos a dejar de existir. Siempre habrá personas que se enganchan a la política por conveniencia. Pero es que la democracia requiere de y los la partidos democracia, políticos claro, y la democracia de los estados se mantienen bajo una estructura política. Entonces, como no van a desaparecer, tenemos que elegir a lo mejor. Pero ¿cómo lo elegimos? Con el voto, para luego tener la capacidad de poder criticar o solicitar una rendición de cuentas permanente. Y esa es la construcción que debemos hacer en este país. Finalmente, Farideh Raful tiene una estatura política, tiene simpatías, ha demostrado una disciplina partidaria, más que nada, se ha fajado en la campaña, pero después del 16 de agosto ya no es la senadora de la capital. Así es. ¿Cuál es el futuro político? ¿Cómo se ve después del 16 de agosto Farideh Raful? La verdad es que yo realmente estoy muy enfocada en el tema de la campaña. Todo el mundo sabe que yo quería continuar en el Senado de la República, primero porque tengo una vida legislativa que me satisface, que me gusta el nivel de representación que hemos asumido en estos casi 8 años como diputada y como senadora de la capital. Para mí es un honor poder representar. Sin embargo, las coyunturas decidieron que fueran las cosas distintas, ¿no? Y a veces yo siempre digo, a veces hay gente que cree que te hace un mal y te hace un bien. Y yo soy política por convicción, por formación y por todo, ¿no? Y yo me siento orgullosa trabajando como dirigente dentro de mi partido para lograr la continuidad de un gobierno que yo creo que está cambiando los cimientos estructurales de un sistema. Y yo aporto mi granito de arena en eso. Tal y como lo dije al presidente de la República, donde él entienda que yo sea necesaria dentro de su gestión, si entiende que soy necesaria, pues en ese momento lo hablaremos. Pero ahora mismo yo no tengo ningún lugar que yo diga yo quiero ir. No, yo creo que no. Yo creo que hay que construir, creo que hay que trabajar. Si él entiende que soy necesaria en un próximo gobierno, lo seré. Yo no me había visualizado dentro del gobierno en ningún momento. Pero donde él entienda yo voy a aportar mi granito de arena y donde yo entienda que tengo las capacidades también, porque a lo mejor él me dice, mira aquí, yo digo, no, presidente, ahí no creo que tenga las capacidades para poder afrontarlo. Yo soy una persona muy responsable. Tú tienes capacidad para cualquier cosa. No, para cualquier cosa no, yo tengo limitaciones como todo ser humano, pero donde yo sienta que puedo aportar y él entienda que yo soy necesaria, pues yo estaría ahí, lo evaluaremos en su momento, pero hasta el momento, ahora mismo, en febrero, 3 meses antes de las elecciones, no tengo ningún lugar donde yo diga voy para acá ni para allá. Yo seguiré trabajando. Yo creo mucho como dirigente del partido en fortalecer y subir la moral de un partido político. Yo creo que la dirigencia de un partido, la base de un partido, es lo que sostiene esa base social estructural
y a la que hay que fortalecer. Pues yo soy dirigente y yo sé lo que sufrimos, padecemos y también lo que disfrutamos, la dirigencia de un partido político. Y yo quiero apostar a eso, a que mi partido y la dirigencia se sientan representadas donde yo esté para fortalecer esa institucionalidad y poder llamar a más personas también a que lo hagan. Excelente, excelente. Qué buen trabajo hicieron Tony y Grey Raful. Porque ahí No está viendo, papita, aquí no está viendo. hay información. Ahora me llama y me dice. Tony y yo tenemos una ligación. No nos vemos hace muchísimo tiempo, pero tenemos los hermanos no tienen que verse todo el tiempo. No tienen que verse todo el tiempo. Pero cuando se ven no pasa al igual que Grey también. No, ellos Farideh, mira, muchísimas gracias, ¿verdad? Te agradezco en todo lo que vale tu participación y te auguro un futuro político muy bueno, exitoso. Que sea como yo digo, donde Dios quiera y que sea para bien. Muy bien. Nos vamos a comerciales, retornamos con la recta final del Telematutino 11.